Primera Juan capítulo 2, versículo 18 al 29. Vamos a leer, como está muy pequeña esa letra, quizás para ti que estás allí, pues es mejor que lo puedas seguir con tu Biblia. Esta es la versión Reina Valera del 60, es la más conocida, es la que seguramente tú tienes en tus manos. Entonces, el título que tiene esta versión es El Anticristo. Pero vamos a ver de lo que habla realmente. Vamos a leer del capítulo 18 al 29. Dice, Juan está diciendo, hijitos, a los cristianos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Quédate con esa palabra, permanecer, y sus variaciones. Esa es la palabra de hoy, permanecer. Vale, permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalengua eso. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre todo los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, del Señor, de Jesús, avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, vamos a orar un momento, antes que nada, para que no haya nada que nos robe la atención, que podamos de verdad captar lo que Dios quiere decirnos en todo este pasaje y podamos salir de aquí bendecidos. Amén. Cierra tus ojos un momento. Señor, queremos poner este tiempo delante de ti, Señor. Queremos poner esta palabra que acabamos de leer, Señor, ahora. Padre, que no haya nada que el enemigo pueda utilizar para distraernos, Señor, para desenfocarnos de lo que tú quieres hablarnos en esta tarde con esta palabra, Dios. Este énfasis en permanecer en Jesús, Señor. Padre, que hoy podamos salir de aquí bendecidos, renovados, transformados por medio de tu palabra, que dice que nos limpia, también nos libera, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de poder abrirla, Señor, pensando en tantos países y tantas naciones donde está prohibido hacer lo que estamos haciendo ahora libremente, Señor. Por eso te agradecemos por la libertad que tenemos de estar considerando tu verdad, no la verdad de la sociedad, no la verdad de este mundo, Señor, sino tu verdad acerca de nosotros, acerca de este mundo y acerca de lo que está por venir, Señor. Ponemos en tus manos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, si te habrás dado cuenta, la palabra permanecer parece que es una de las favoritas del apóstol Juan, porque la repite un montón de veces, diferentes variaciones, pero la idea de permanecer la repite pues en su evangelio. En el evangelio de Juan, por ejemplo, aparece 34 veces la palabra permanecer. En sus cartas aparece 19 veces, y en este capítulo, todo el capítulo no lo leímos entero, pero en todo este capítulo aparece 11 veces. Y la palabra en griego, de la que se deriva al español como permanecer, en griego se dice meno. Y el significado, quiero dejarte solamente 3 significados de esta palabra permanecer, que quiere decir la primera, habitar en casa de los dueños.
La segunda, permanecer como huésped en casa de alguien. Ese es el significado que hay detrás de lo que es la palabra permanecer en griego original, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Permanecer como huésped en casa de alguien. Y me gusta la tercera, que es mantener una comunión ininterrumpida con alguien. Me gusta mucho esa versión, ¿no? Mantener una comunión ininterrumpida, que no se interrumpe con alguien. Eso es permanecer. Eso nos puede acercar a lo que quiere decir el texto. ¿Por qué Juan insiste tanto con esto, con esta idea de permanecer? Hace unos cuantos domingos atrás toqué este tema hablando de la vid, de los pámpanos, de permanecer en Jesús, agarrados a la vid, y que las ramas que somos nosotros dan fruto de forma natural cuando nos permanecemos agarrados a la vid. El domingo pasado Yadira compartía acerca de mirar hacia adelante, de lanzar esa flecha, ¿no? Ese acto profético del rey con esa palabra que Eliseo le dio, pero el rey pues se quedó cortito, no fue lo suficiente y se quedó sin recibir esa bendición completa. Pero de alguna forma lo que Yadira nos decía era eso, nos animaba a seguir adelante, permaneciendo también en el Señor, pero mirando hacia adelante, ¿no? Y veíamos el vídeo de ese corredor que llegaba a la meta, aunque no podía, con el cuerpo destrozado, pero él llegaba igual. Él llegaba abrazado de su padre y llegó a la meta, ¿no? Y esa es la actitud. Permanecer parece un trabalengua, porque permanecer parece que fuera una actitud como estática, de quedarte, pero dice, permanece en Cristo, ¿para qué? Para poder avanzar correctamente hacia la meta. Entonces, en el aspecto positivo, también se nos llamaba el domingo pasado y estos anteriores a permanecer en nuestras metas, en los planes y los objetivos que nos vamos trazando. Porque el éxito, tanto en la vida, en lo natural, en la vida diaria nuestra, en el trabajo, en el estudio, o en la vida en lo espiritual, tanto en lo natural como en lo espiritual, el éxito está normalmente determinado por la manera en la que somos capaces de permanecer en aquellos que nos hemos trazado, ¿no? como plan para llevar adelante un proyecto determinado, en aquello en lo que nos hemos propuesto. Por ejemplo, voy a ser un buen padre o voy a ser un buen esposo si yo permanezco amando a mi esposa, por ejemplo. Voy a ser un buen empresario, un buen emprendedor si yo permanezco cumpliendo mis objetivos y las metas que me pongo. Porque si yo me trazo metas y luego me olvido de ellas, pues así es imposible emprender absolutamente nada. ¿Me entendés lo que quiero decir, no? Entonces, si yo me mantengo perseverando, me mantengo esforzado en estudiar y soy disciplinado, persevera, esfuérzate, tienes que terminar la ESO por lo menos, tienes que terminar el secundario, es lo mínimo que hoy te exige en cualquier sitio para trabajar en cualquier cosa. Así que esfuérzate, persevera, mantente ahí, permanece, ¿no? En esos planes que te vas poniendo. Y en el campo espiritual es igual. En el campo espiritual voy a ser un buen cristiano en la medida que yo permanezca en la palabra de Dios, porque si yo tengo la Biblia en casa, en una esquina, decorando un mueble, pues va a ser imposible que eso sirva de algo para mi vida. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Va a ser imposible que yo pueda crecer espiritualmente si no leo la palabra, si no permanezco en Cristo, si no me congrego, si paso de todo, ¿no? Eso creo que se cae de maduro. Ahora, Jesús mismo dijo, de su boca dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En Juan 15:7. Y ese es el secreto espiritual que yo quiero regalarte hoy, que no es mágico, no tiene nada que seguramente tú no hayas escuchado antes, no conozcas. Pero si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pide todo lo que quieras y te será dado. Amén. Ahí es donde se logran las verdaderas batallas espirituales. En la permanencia, nuestra capacidad de permanecer, de no desenfocarnos, de no distraernos con las cosas que nos van surgiendo en la vida diaria. Tenemos muchas oportunidades de no permanecer en el Señor y de distraernos con la primera cosa que aparece en nuestra vida. ¿A qué sí? A que se te presentan multitud de oportunidades en el día a día que te distraen, que te separan del objetivo, de la meta, que es Jesús. Ahora,
¿Para qué permanecer en Cristo? Yo quería dejarte solamente 4 razones, 4 motivos de por qué, para qué permanecer en Cristo. Y yo quiero darte la primera de las razones, que es para que nadie nos mueva de lo que hemos oído. Para que nadie te mueva a ti, para que nadie me mueva a mí de lo que yo he oído anteriormente. ¿Y a qué me refiero? Pues mira el versículo 24, lo tenéis ahí, lo acabamos de leer antes. Lo que habéis oído desde el principio, que eso permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Y por qué dice esto? Porque todo creyente, cada uno de nosotros tenemos un acta de nacimiento, ¿verdad? A lo mejor perdida o olvidada por ahí, pero todos tenemos un acta de nacimiento en algún lado. Te certifica el día, el lugar, la hora en el que naciste, el ambulatorio, el sanatorio o el hospital que sea, ¿vale? Pero así como tenemos un acta de nacimiento física, también todos o la mayoría, probablemente los que estamos aquí, tenemos un acta de nacimiento espiritual. Que es del día, refleja el día en el que tú decidiste aceptar a Cristo, el día en que tú le dijiste: Jesús, yo quiero seguirte por el resto de mi vida, yo te entrego mi vida a ti. A partir de ese día está tu acta de nacimiento, tú empiezas un camino que no termina hasta el día que te mueres. Entonces, nosotros no solamente oímos de la salvación, sino que tomamos una decisión, pero no queda en algo que pasó hace mucho tiempo. Algunos aquí a lo mejor hace muchos años que tomasteis esta decisión de seguir a Jesús. Pero eso no queda ahí. Juan dice que eso tiene que permanecer. Esa decisión que tú tomaste en el pasado tiene que seguir acompañándote. No es algo que, bueno, quedo ahí y ya está, yo me desentiendo de todo, total, pues ya soy salvo, como hay muchos que piensan de esa manera. Qué error, tremendo error, ¿no? Dice, permanece en esa decisión que tomaste, permanece en esa salvación. Lo recordábamos hace un momento cuando cantamos sublime gracia, qué sublime regalo que me has dado. Estamos recordando lo que a Jesús le costó mi salvación, de dónde Dios me sacó realmente a mí, de dónde me rescató. Estábamos recordando todo eso mientras cantábamos. Me encanta hacer eso, lo recordamos cuando tomamos la cena del Señor. Estamos recordando lo que costó mi salvación, lo que costó tu salvación. Ahora, a ti alguien seguramente que te predicó un día. Alguien te predicó de las buenas noticias, del Evangelio, y ese día fue el que comenzaste a vivir otra vez. Juan dice que eso que oímos, que recibimos y aceptamos debe permanecer en nosotros. Ahora, aquí Juan introduce un tema que puede parecer así un poco extraño, polémico, pero dice que hay falsos maestros. De hecho, el título ponía el anticristo, pero habla específicamente Juan de muchos anticristos o de falsos maestros, personas que incluso en el contexto aún de la iglesia se levantan a veces para desviarnos de la fe, para desconectarnos de Dios, para desconectarnos de la iglesia, incluso personas de dentro de la iglesia. Después se encarga de recordar y afirmar que esas personas que se dedican a confundir a los otros hermanos, a los nuevitos en la fe, a los otros creyentes, esas personas no pertenecen al Señor. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice, ¿no? Eso después lo aclara. Así que esas personas, Juan se encarga de decir que esas personas no eran salvas, nunca pertenecieron realmente al Señor. Ahora, hay 3 referencias a la palabra permanecer. Mira el versículo 24, la segunda parte, dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces hay una idea de continuar permaneciendo. No solamente es lo que decía antes, no es un acto puntual del pasado en el que yo en un momento necesitaba de Cristo y le entregué mi vida al Señor. Fue un momento muy emocional, pero no, eso no se puede quedar ahí en el pasado, sino que yo continúo permaneciendo, sino que estoy durante cada día de mi vida, voy tomando decisiones en las que yo decido si permanezco en el Señor o permanezco en mis caprichos, en mi propia carne, en mi propia voluntad, en mis propias historias. Entonces, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, nuestra salvación no es un asunto del pasado, sino que es un asunto también del presente.
el asunto de nuestra salvación no se trata de, bueno, ahora dejo de ser salvo y ahora comienzo otra vez a ser salvo. Ahora me voy a congregar para ser salvo otra vez. No funciona así en absoluto. Entonces, quien ha recibido al Señor como su auténtico y Señor y Salvador, está determinado a permanecer en Él. El Evangelio es una semilla que un día alguien puso en tu corazón, tú la escuchaste, esa semilla cayó en ti y esa semilla empezó a crecer dentro tuyo, empezó a echar raíces en ti. Esas raíces que empezaron a crecer desde ese día van profundizando en ti y son las que te sostienen para que tú seas capaz de permanecer en Jesús. Permanecer cuando vienen los problemas, permanecer cuando vienen los diagnósticos de alguna enfermedad, cuando vienen mal dadas económicamente, cuando te quedas sin trabajo, cuando pierdes un familiar. Esos momentos en los que parece que tu vida empieza a tambalearse, tú tienes que tener unas raíces profundas, unas raíces que te ayuden a permanecer en Jesús y que no haya nada que pueda suceder que te mueva de ahí. Por eso el llamado para esta tarde es esa, que nada te mueva de lo que has oído. La segunda razón, ¿por qué? ¿Para qué permanecer en Cristo? Para que nadie nos mueva como otros se han movido. Lamentablemente, tristemente, hay muchos que se mueven, que se van, que no permanecen. Vale, el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es muy triste decir esto, pero la palabra nosotros ahí aparece como unas 4 veces. Y ese es el imperativo de permanecer en Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol? ¿A qué se refiere aquí cuando dice salieron de nosotros? ¿Qué está queriendo decir? Y ahí es donde introduce este contexto de los engañadores, los anticristos o personas que surgen de la iglesia para engañar, para confundir, para quitar a otros nuevitos en la fe del camino. Otros engañadores que los compara como que crecen como la cizaña, que crece entre el trigo y tú no te das cuenta, pero están ahí. Pero llega un momento que sí te das cuenta que es cizaña y llega el tiempo de la siega, donde esa cizaña es quitada. Entonces, ¿qué propósito tienen esos engañadores de los que habla Juan? Pues confundir y apartar a los débiles en la fe, para que tropiecen, para que se aparten. Ahora, dice ahí también el versículo 19, en la segunda parte, dice, porque si hubieran sido de nosotros, o sea, Juan está dando por hecho que esas personas que se dedican a hacer eso, se dedican a hacer daño incluso desde dentro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de la iglesia a nivel global, ¿vale? No estoy hablando de esta en concreto, aunque puede pasar, nadie está libre de que pueda suceder algo así. Porque si hubieran sido de nosotros, aquellos que no permanecen es porque simplemente no pertenecen al rebaño de Dios. Es así de simple. Incluso venir a la iglesia, sentarte aquí los domingos, alabar al Señor, cantarle a Él, no te garantiza la salvación. Hay personas que asisten constantemente a la iglesia, conectan con la vida de la iglesia muy bien, parece que están muy cómodos, pero de verdad han tomado una decisión personal, una decisión personal que de verdad les transforme su vida. Y a mí eso es la duda que muchas veces me queda rondando en mi mente, ¿no? ¿Será salva tal fulanito, menganito? ¿Por qué le sucede? ¿Por qué actúa así en la vida? Pero si parece que está recibiendo de Dios, si parece que está integrado o integrada muy bien en la iglesia, ¿qué está sucediendo? ¿Será que habrá tomado decisión por Cristo de verdad? La membresía de la iglesia no es garantía de salvación. De hecho, el ladrón de la cruz que estaba al costado de Jesús, ese ladrón no tuvo oportunidad, no tuvo tiempo de congregarse. Ese ladrón no tuvo tiempo de pisar una iglesia. Sin embargo, era tal la necesidad que él tenía de Jesús, que la respuesta en boca de Jesús es: hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa si no pudiste asistir a una iglesia por la circunstancia que sea. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió por su iglesia. Y como cuerpo de Cristo, la iglesia, no hay institución, no hay asociación, no hay corporación, no hay colectivo
que sea más fuerte y más beneficioso para cualquier persona y para el desarrollo emocional, el desarrollo personal y sobre todo el desarrollo espiritual como la Iglesia de Cristo. No hay otra organización mejor que esa, ¿vale? Es el mejor lugar donde una persona puede desarrollar su vida, puede desarrollar su fe. Por eso orábamos ahora por Arthur, porque nosotros creemos que no hay otro contexto mejor en el que Arthur pueda crecer de una manera sana y equilibrada como en el contexto de una iglesia, de una comunidad de fe. Amén. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Yo lo creo, vamos, al menos. Entonces, motivo número 3. ¿Para qué permanecer en Cristo? Para que nada ni nadie nos mueva de la unción que tenemos. Y aquí se pone interesante esto. Porque dice el versículo 20 y el 27, dice, pero vosotros, tú y yo, tenemos la unción del Santo. La unción del Santo. Y el versículo 27, la segunda parte, dice que esa unción misma os enseña todas las cosas. Que nadie te mueva de la unción que tú y yo tenemos. Amén. Me encanta porque Juan venía hablando de esos engañadores, de esas personas que venían a confundir, a poner duda, a poner temor en los hermanitos. Pero de repente Juan pone un pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y eso es lo que te capacita. Esa es la garantía que tú tienes de tu salvación. La unción se refiere al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor. Amén. Entonces, eso es lo que de verdad nos capacita, lo que nos acompaña en nuestro recorrido, en esa regeneración, desde que nacemos espiritualmente, desde esa acta de nacimiento hasta ahora. Tú te estás regenerando, estás en proceso. Lo predicamos muchas veces. Tú sigues en proceso, yo también estoy en proceso. Cada uno de nosotros estamos en camino. Y el Espíritu Santo es quien nos va dando luz. Cuando tú abres la Biblia y no entiendes, pide al Espíritu Santo que te revele lo que está diciendo Dios ahí. Pídale al Espíritu Santo que te guíe, que te acompañe, porque dice que la unción misma te enseña todas las cosas. Ahora, eso no quiere decir que no necesites de gente que te aconseje, de la comunidad de fe en donde también aprendemos juntos y nos edificamos y oramos y estudiamos la Biblia y seguimos creciendo. Ahora, hay una unción que está en ti, que te ayuda también a que y pueda hacer esa palabra revelada en tu vida. Ahora, está diciendo que se nos da a conocer que los que permanecen en el Señor es porque tienen la unción del Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, automáticamente es porque perteneces a Él. Ya eres parte de ese rebaño que es la Iglesia de Cristo. Ahora, la unción es importante porque es algo que en el Antiguo Testamento, antes que Jesús viniera a esta tierra, la unción solo reposaba en muy poquitas personas, a lo mejor en un rey, a lo mejor en un sacerdote, en un profeta determinado, alguien que tenía la unción de Dios. Pero de repente Jesús viene, muere, se rasga el velo en dos y dice, a partir de ahora el Espíritu Santo y esa unción va a reposar en cada uno de los creyentes. Quiere decir que cada uno de los que estamos aquí sentados, incluido yo también, cada uno de los que ya hemos tomado decisión por Cristo, tenemos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y eso es lo que nos da gozo, lo que nos llena el corazón de alegría cuando estamos aquí alabando al Señor, cuando estás en la intimidad de tu casa estudiando la Biblia por tu cuenta, cuando estás leyendo un devocional. Eso es lo que se genera. Es el Espíritu Santo quien va guiando y te va conduciendo. Entonces, la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, nos asegura que permanecemos en Dios, nos asegura que le pertenecemos a Él. Es el sello del Espíritu Santo. Hay un versículo que habla que el Espíritu Santo es como un sello para nuestras vidas. Es nuestra garantía, es la garantía de nuestra salvación. Esa unción es la que se encarga de ser nuestro maestro particular. Tenemos un maestro particular cada uno de nosotros y somos enseñados por ella. Entonces, que nada ni nadie vaya a poner esa duda de cuál es tu nivel de unción, de que si tú vales, que si tú no vales, que nadie venga para hacerte dudar de la unción que tú tienes. Entonces quedémonos con eso, quedémonos con ese concepto, con esa idea. ¿Para qué permanecer en Cristo? Cuarto lugar,
para que nadie nos mueva de las bendiciones recibidas, que nadie te mueva de la bendición recibida. Dice, versículo 28, me encanta Juan porque es muy tierna su forma, muy dulce su forma de hablar y de dirigirse a los creyentes, a los lectores. Dice, ahora hijitos, nos llama hijitos a nosotros, como si fuera un abuelo, ¿no? Que nos está hablando. Hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, está hablando del anticristo, está hablando de estos engañadores, tengamos confianza. La unción, esa unción te da confianza, el permanecer en Dios te da confianza, para que en su venida, cuando Él vuelva, porque Jesús va a volver, no nos alejemos de Él avergonzados, para que tú y yo no nos alejemos avergonzados. El Espíritu Santo te da esa confianza. Permanecer en Cristo te prepara para cuando Él venga. Si tú te mantienes preparado pensando en eso, no te vas a sentir avergonzado el día que Él vuelva. Permanecer implica intimidad, intimidad con una persona a quien amas. Me encanta esto. Ahí dice, soy llamado a permanecer. Permanecer en Él nos da confianza. Permanecer implica intimidad con una persona a quien ama. Es como la relación de un esposo y una esposa. Si yo digo que permanezco en el amor de Romina es porque tengo que amarla, ¿no? Necesariamente. Y porque es así. Entonces la relación de intimidad que se da entre esposos, entre hombre y mujer que ya están casados, es muy ilustrativa a la hora de hablar del nivel de intimidad que Dios desea tener con nosotros. Ese nivel de conocimiento, de intimidad, profundizar, apartar tiempo para Él a solas. Permanecer es intimidad y necesariamente tengo que conocer a la otra persona para decir que permanezco en Él. Entonces, mientras más permanecemos en Él, más preparados estaremos para cuando Él regrese en su venida. Más confianza y menos inseguridad. Hay personas que cuando estudian el Apocalipsis o estudian los acontecimientos proféticos que aún están por venir, parece que entran en pánico y se llenan de miedo, se llenan de temor por todas las cosas que dicen que vienen sobre la humanidad y que son verdad y que van a venir. Pero eso no está escrito ahí para que a ti, como hijo de Dios, te genere miedo e inseguridad. Porque el Espíritu Santo está contigo, porque tú perteneces a Jesús y porque su ira no va a ser descargada sobre ti. No va a ser descargada sobre sus hijos, sino sobre aquellos que no han creído en Él, que la han rechazado. Entonces, el Apocalipsis para ti y para mí está ahí para darte confianza, para darte seguridad, para que tú estés tranquilo y para que estés preparado para lo que viene, para la segunda venida del Señor. Entonces es muy importante porque permanecer en Él te evitará la vergüenza. Y ese versículo que leíamos antes, a mí me llama mucho la atención porque dice permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, del Señor, avergonzados. Yo me quedé pensando, y aquí no está hablando solamente de los que no han creído en Jesús y los que han rechazado el Evangelio. Yo pensaba, ¿no habrá cristianos también que probablemente se alejen avergonzados en el momento de encontrarse cara a cara con el Señor? ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que hay un castigo eterno para aquellos que no han creído, que han rechazado el mensaje. Hay un juicio de perdición para aquellos que rechazaron el Evangelio, que teniendo la oportunidad decidieron rechazar. Ahora, también dice que hay un juicio para nosotros los cristianos, para su iglesia, pero no es un tribunal, más bien el tribunal de Cristo, pero no es un juicio para perdición, no es un juicio de castigo, sino que tiene que ver el tribunal de Cristo con poner en valor los galardones de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que tus obras como creyente, como hijo de Dios aquí en la tierra van a ser probadas, van a ser expuestas, y según lo que tú hayas hecho aquí como hijo de Dios, como cristiano, como parte de la iglesia, cómo hayas usado tu fe, cómo hayas usado tu vida como creyente, según eso vas a recibir un galardón, más grande o más pequeño. Mira, la Biblia no da detalles de cómo serán esos galardones, no lo sé. Pero yo no me quiero quedar con un galardón pequeño, no sé tú. Entonces, el pasaje que hemos analizado nos dice que si permanecemos en Él, entonces llevaremos muchos frutos. Y en ese mensaje anterior que hablé de la vid, de los pámpanos, de permanecer en Jesús, yo decía que
Claro, si tú te mantienes permaneciendo en Jesús, tú no tienes que esforzarte por dar buenos frutos, porque los frutos se dan de manera natural en tu vida. Y yo pensaba en esto, ¿no? En el momento en donde nuestros frutos van a ser evaluados. Los frutos de nuestra vida, lo que hemos estado haciendo con nuestra vida, cómo hemos administrado nuestro tiempo, cómo hemos administrado nuestros dones, los talentos, los dones que Dios nos ha dado como parte de una iglesia global, pero como una iglesia local también. ¿Cómo hemos vivido nuestra vida cristiana? ¿Hemos sido fieles a Él? ¿Hemos permanecido? ¿O hemos sido cristianos domingueros? Entonces yo me imagino ese momento en el que estemos cara a cara, delante de Jesús, y Jesús vea nuestros frutos, qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Me voy a presentar delante de Él con una actitud valiente o me iré avergonzado? Eso es para que cada uno pueda evaluarlo delante de Dios, ¿no? No quiero que te vengas abajo con esto, no se trata de eso. Este mensaje no es para que te vengas abajo, sino para que puedas entender lo que implica de verdad permanecer en Jesús. Y ya voy terminando con esto. Yo le pido a Manuel que pueda pasar adelante, que pueda pasar Roberto, también Tiago, y pensar en cada uno de nosotros, porque la palabra permanecer, con todos sus derivados, en el pasaje que estuvimos leyendo aparece 7 veces. Y sabéis que 7 es el número de la perfección, ¿no? Entonces pensaba en esto, ¿no? Que la salvación es un hecho de parte de Dios, lo cantábamos antes, pero yo soy llamado a permanecer en Cristo. Es decir, la salvación la hizo Dios, porque fue Él quien la logró para nosotros. Ahora yo soy llamado a permanecer en eso, a permanecer en Jesús. Y yo pensaba en las veces que nos cuesta como personas permanecer. ¿Por qué? Porque normalmente las personas tenemos una tendencia ya, yo diría casi natural, a evitar el compromiso, a evitar permanecer, sea con una persona, con una pareja, sea en un trabajo incluso a veces, sea en general. Nos cuesta el compromiso, seamos honestos, algunos más, otros menos, según el carácter de cada uno. Pero pensaba en las veces que somos como esos pajaritos que van picoteando de lado a lado, que van buscando nuevas experiencias para saciar su sed espiritual, que van buscando de experiencias con personas, experiencias en el mundo, de lo que te ofrece, para intentar saciar ese vacío que solo Cristo puede llenar. Entonces yo te pido por favor que te pongas de pie. Hasta aquí es lo que yo te compartí, pero hay una parte sin duda que cuando venimos aquí, Dios nos llama a dar un paso de fe también. Dios nos llama a dar un paso de compromiso. Dios nos llama a dar un paso de permanecer. Y por eso yo quiero pedirte que si eres una persona que a lo mejor nos visita, llevas tiempos visitándonos, estás aquí, pero te sientes a gusto, has conectado con nosotros, pero a lo mejor en el fondo no has tomado nunca esa decisión de echar raíces en un lugar, de echar raíces en un grupo, de echar raíces en una iglesia, de echar raíces en un lugar donde tú puedes crecer y ser bendecido, en un lugar donde puedes ser ministrado, en un lugar donde puedes ser restaurado, donde puedes ser sanado. Que puedas hoy tomar esa decisión y decir: Jesús, yo te necesito. Quiero dejar de visitar experiencias, quiero dejar de pasear por ahí buscando llenar cosas, llenando un vacío que nada puede llenar. Yo te necesito a ti, Jesús. Hoy es el tiempo, pero también hay un llamado para la iglesia, hay un llamado para el resto de personas, para los que ya llevamos tiempo caminando con el Señor, para los que llevamos tiempo permaneciendo, pero que a veces las situaciones de la vida también nos hacen tropezar. Este miércoles, aquí a la noche, tuvimos un tiempo precioso de oración donde hemos disfrutado. Y Roberto compartió una palabra que yo quería de forma muy resumida, que era un versículo, el versículo de Juan 10:10, que dice: Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo, dice Jesús, he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, hay un enemigo, hay un ladrón que viene para robar, viene para matar y viene para destruir si es posible. Ahora, el plan del ladrón es hurtar,
El plan y el objetivo del ladrón en este caso no es el pastor. El objetivo del ladrón son las ovejas. Hablábamos hace un rato de estos que vienen a confundir, a veces a quitar del medio, a traer dudas al corazón de las personas. El plan del ladrón es hurtar, robar lo que hay de mayor valor en tu vida, decía Roberto. ¿Robar qué? Tu comunión con Dios, robar tu gozo, robar tus ganas, robar tu fe. Pero no solamente viene para robar, sino que viene para matar, viene para acabar con tu relación con Dios. Viene para quitarte del medio, para quitarte del contexto aún de la iglesia, quitarte de Dios, quitar a Dios de tu vida. Va a intentar hacerlo como sea. Y te lo digo a ti como creyente, me lo digo a mí mismo también, porque también lo intentará conmigo. Y seguramente contigo también lo he intentado. Viene para alejarte del contexto de la iglesia. En ocasiones viene para romper también no solamente tu vida espiritual, sino que dice la palabra que viene también incluso para destruir. Ya no solamente afecta a tu vida espiritual, intenta destruirte a ti como persona. El enemigo está para destruirte también. Y esto es una realidad. Y tenemos que estar permaneciendo en Jesús. Tenemos que estar permaneciendo en Jesús, porque mira lo que dice Jesús. El enemigo, el ladrón, viene para hurtar, matar y destruir, pero dice Jesús, yo vengo no para robar, vengo para dar. Yo no vengo a robarte, vengo a entregarte vida eterna. Yo no vengo a matar, vengo a dar vida eterna. Yo no vengo a destruir, yo vengo a edificar, decía Roberto el otro día. Jesús dice, yo vengo a edificar, yo no vengo a destruirte cosas a ti, yo vengo a edificar tu matrimonio, a edificar tu familia, a edificar tu futuro, a edificar los proyectos y los sueños que yo tengo para ti, dice el Señor. Por eso permanecemos en Jesús, iglesia. Es importante poder tener esta decisión que podamos tomar como iglesia hoy, en esta tarde. El enemigo va a intentar que retrocedas, el enemigo va a intentar desanimarte, va a intentar crear aún en ti un espíritu de rebeldía hacia tus padres, de rebeldía hacia tu pastor, de rebeldía hacia tu jefe en el trabajo, hacia tus profesores. Eso es lo que él desea, eso es lo que él más anhela. Ahora, tenemos a alguien más fuerte con nosotros que el enemigo. El enemigo hace muchas cosas feas de estas, pero tenemos a alguien más poderoso con nosotros. Amén. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía y nos ayuda a permanecer y a echar raíces. A echar raíces en nuestro matrimonio, a echar raíces en nuestra familia, a echar raíces en una iglesia local como esta o en la que sea. Pero te animo a que puedas permanecer en esta tarde. La clave es echar raíces y permanecer en tu iglesia, permanecer en tu familia. Si estás orando por tus hijos, permanece orando, sigue orando, no te canses de orar por ellos. Y sigues orando por los proyectos que Dios te dio y que Dios puso en tu corazón. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor así. Y si esta palabra fue para ti, si tiene algo de sentido lo que yo te compartí en esta tarde, y si tomas esto como una palabra que viene de parte de Dios de verdad, porque así lo es, yo te pido que tomes un minuto de poder abrir tu boca, poder decirle al Señor lo que tengas en tu corazón ahora a Él. Quizás pedir perdón por algo, quizás tomar una decisión hoy aquí de seguir permaneciendo, de crecer en tu fe, de echar raíces en la iglesia, de echar raíces en tu familia, en tu matrimonio, en donde sea. Pero tómate un momento de hablar con Dios ahí, de intimidad con Él. Está deseando tener intimidad contigo, está deseando fortalecerte. Él te dice, yo vengo para edificar, yo vengo para darte vida. Hay un enemigo que va a intentar hacer cosas, pero si permaneces en mí, si permaneces en mi palabra, si permaneces en todo ello, nada te va a mover, nada te va a atacar, nada te va a afectar, nadie va a poder hacer nada contra ti, contra tu familia, contra tus hijos. Nuevas
fuerzas tendrán los